Compartimos un tiempo de conversación sobre temas relevantes para la Iglesia, a la luz de las Escrituras. Aquí comienza Entre Hermanos y Pastores. Hola, le damos la bienvenida a su programa Entre Hermanos y Pastores, un programa de conversación en torno a la palabra del Señor, que por gracia del Señor hemos ya mantenido en esta quinta temporada. Así que si usted nos ha escuchado antes, le invito a compartir esta transmisión, a los que escuchan por el dial, a dar el aviso, a los que están por las redes sociales, a compartir la transmisión. Como siempre, nuestra intención es llevar esta conversación a la mesa y que usted se nos una. Entonces juntos podamos aprender del Señor, de la palabra, de la contingencia, de los desafíos que nosotros enfrentamos como creyentes. Y ahora, de manera particular, tenemos la bendición de encontrarnos con el hermano, bien digo, Ryan Butch, que nos está acompañando desde Estados Unidos por estos días para hablar de su libro Usando bien la palabra de verdad, un método sencillo para interpretar la Biblia. Así que, bienvenido, Ryan. ¿Cómo estás? ¿Cómo están por allá en Estados Unidos? Todo va bien. Bueno, hoy día un poco de clima interesante. ¿Ya? Viento, lluvia, tal vez un tornado, vamos a ver. Pero aparte de eso, estamos bien. Bien, bien. Factores climáticos, digamos, están ahí amenazando por esas tierras. A veces hay que considerar lo que está pasando en los cielos, ¿cierto? Literalmente, sí, literalmente. Bien, Brian, gracias por tu tiempo. Esperamos ya en esta tercera conversación que vamos a sostener, como yo anticipé, para hablar de tu libro. Recuerdo a los hermanos también que nos están oyendo. Puede ver los episodios anteriores de esta conversación en Spotify, bien digo, en Apple Podcasts, en YouTube. Y lo interesante es que estamos hablando de un libro que mi hermano Ryan tiene a disposición de todos aquellos que quieran obtenerlo de manera gratuita en formato PDF. Así que pueden buscarlo ahí en las redes sociales. Está disponible este material para todos aquellos quienes tengan inquietud por aprender un poquito más respecto de cómo acceder a la palabra del Señor, cómo interpretar mejor la palabra del Señor, y también puedan seguir esta conversación, porque estamos precisamente conversando con su autor, que nos va a ir entonces también guiando, dando algunos tips para poder hacer de este libro, ¿no?, una ayuda para nuestra interpretación, nuestra comprensión de la Escritura. Hemos dicho durante esta conversación que esto de interpretar la Escritura no es solamente una obligación de pastores, de maestros, de teólogos, sino que cada uno de nosotros, los creyentes, tenemos la necesidad, la responsabilidad, y debemos comprometernos con esto. Todos nosotros tenemos a alguien a quien compartirle la palabra del Señor. Y es por eso que todos nosotros también debemos tener esta inquietud constante por aprender a interpretar bien la Escritura. Bien, dicho esto, Ryan, yo estaba pensando recién en una pregunta que nos permita también conocerte un poco más. En el primer programa vimos un poco tu vasta trayectoria y también los conocimientos que has adquirido en el ámbito de la teología. Pero una pregunta que me parece que pudiese ser también ilustrativa para todos los que están escuchándonos o viéndonos en esta oportunidad es: ¿qué te motivó a ti al estudio de la teología? Cuando tú tuviste esta inquietud, ¿qué fue lo que te prendió? ¿Qué cosas te ayudaron, digamos, también a tomar esta decisión? Y bueno, ahora tengo 44, casi 5 años por ahí, entonces es un poco difícil de recordar. Claro, me imagino. Pero mi historia es un poco de muchos de mis amigos. Yo crecí en una familia que bueno, no asistíamos a iglesia, no teníamos una fe. No es que negamos la creencia una creencia en Dios, pero nunca hablamos de eso. No sabía mucho de
estas cosas del cristianismo. Entonces, cuando tenía 17 años, el Señor me salvó por medio de las invitaciones de un amigo y una iglesia pequeña cerca de mi casa. Y muy pronto, después de ser salvo, de nacer de nuevo, empecé a sentir un llamamiento, un deseo, una inclinación hacia el ministerio, aunque no sabía exactamente qué significaba. Yo nomás sabía que quería pasar tiempo con Jesús, quería servirle, quería vivir mi vida por él. Después de un año fui a la universidad pequeña, bautista, y ahí aprendía más sobre Señor, sobre qué es ser llamado por el Señor. Pero pronto en la universidad yo entendí que el Señor estaba guiándome hacia misiones. Había pensado tal vez el pastoreado, pero no sabía. Bueno, esa es la única cosa que sabía sobre el cristianismo, que es que las personas que sirven a Cristo son pastores. No sabía que había otras personas también. Ajá, claro. Pero entonces empecé a trabajar en misiones en algunas formas y por fin, después de algunos años, fui con mi esposa al Perú, a Lima, Perú, para vivir como misionero. Años ahí, un trabajo que nomás duraba 2 años, y luego teníamos que decidir qué hacer después de esto. Y después de pasar algunos años ahí en Lima trabajando con un equipo como misionero, yo sabía que necesitaba más preparación. Y este fue algo claro. Tenía preguntas, pero esa pregunta no tenía. Yo sabía que yo necesito más ayuda porque eso es más difícil que pensé. Entonces, me empujó a ir a seminario. Entonces, regresé a los Estados Unidos, pasamos algunos en el seminario y pensé, mi plan fue con mi esposa y familia regresar a Latinoamérica, seguir trabajando con misioneros, pero el Señor cerró esa puerta. Entonces, estábamos en Memphis, Tennessee, plantamos 2 iglesias latinas, una iglesia vietnamita. Yo era pastor de la iglesia, una de las iglesias latinas, y desde 2011, desde este tiempo he estado trabajando en misiones, pero desde los Estados Unidos, y mayormente con grupos latinos, algunos otros grupos también, pero yo realmente estudié porque yo vi que necesito algo más para prepararme, necesitaba más preparación. Interesante tu testimonio. También puede ser útil a muchos jóvenes que están con esa inquietud también de poder estudiar teología, y me llama la atención también como parte de tu historia, ¿no? Que fue precisamente en ese contexto de servir al Señor, ¿sí? Tú estabas inmerso en el servicio al Señor en misiones en Perú, y ahí el Señor empezó a inclinarte, digamos, a la necesidad porque uno podría decir, bueno, estoy en esto, estoy cómodo, pero el Señor te inclinó, digamos, a poder estudiar más, a poder profundizar también en la Escritura, y eso es muy importante, ¿no? Porque a veces corremos el riesgo todos de ser demasiado intelectuales, ¿no? Y poco prácticos. Entonces, la teología tiene que ponerse en servicio de la iglesia. En tu caso, hoy lo haces de la iglesia en manera general, ¿no? Un poco a la iglesia universal, podríamos decir. Pero es muy importante que siempre lo podamos entender de esa manera, no la teología aislados, ¿no? Sino que la teología aplicada y moviéndose en el contexto de la iglesia, sirviendo, digamos. Y también ahora yo soy pastor de una iglesia aquí en Arkansas, entonces estoy sirviendo una iglesia local específica, también sirviendo a muchas iglesias. Y tienes razón, hermano, algunos, y seminario no ayuda con eso, pero creo que algunos tienen la idea que la teología en sí mismo es el fin, o información es lo que estamos buscando. No, este es el medio para llegar a donde queremos ir, y donde queremos ir es conocer al Señor y ayudar a otros
conocerle. Y también debo decir que no creo, y no es bíblico, la idea que para servir al Señor fielmente uno tiene que ir al seminario. No, este no es verdad, no es correcto. Seminario puede ser muy bueno para algunas personas, pero para otros no es la decisión correcta. Lo que sí es necesario es preparación. Si alguien quiere servir al Señor, debe ser preparado. Un seminario puede ayudar con eso, pero sobre todo la iglesia local tiene la responsabilidad de preparar a creyentes para servir al Señor. Este puede ser formalmente, como pastor, otra cosa. Y también en una manera informal, sencillamente sirviendo en su iglesia local como un miembro. Pero es el trabajo de la iglesia preparar a los cristianos para servir al Señor. Coincido absolutamente con lo que tú mencionas, hermano, y la importancia, ¿no?, entonces de la iglesia local y de no hacer estereotipos, ¿no? Porque no podemos encerrar el ministerio bajo ciertas características, no, seminario, no. Dios puede querer y dar la oportunidad a muchos de ir al seminario, pero otros no. Lo importante es que en la iglesia local también se dé esta formación, ¿no? Para poder servirnos los unos a los otros en amor al Señor. Bien, estimado Ryan, hablando un poquito más de tu libro, ¿no? Hablando un poquito más del libro que tú escribiste y que tiene mucha relación con lo que decíamos recién, porque alguien puede tomar este libro y empezar a enseñarlo a un grupo de hermanos o en su iglesia y va a ser útil precisamente con este propósito, ¿no?, de edificar a la iglesia y de que los creyentes reciban herramientas para poder entender mejor la Escritura. Un mejor entendimiento debiese llevarnos a aplicarla, a vivirla también de mejor manera en nuestras familias, en nuestros trabajos y en todo lo que nosotros podamos hacer. Y hay un término, ¿no?, que tú utilizas en una parte de tu libro, es el término investigación. Quizás a muchos, Ryan, le va a llamar la atención este término. Va a decir, pero ¿cómo? ¿Yo tengo que investigar la Biblia ahora también? Entonces, quisiera que nos pudieses, ¿a qué te refieres con el término investigación? ¿Y cuál es el propósito de esta investigación que tú mencionas en tu libro? Sí, y la respuesta es que sí, tienen que investigar la Biblia también. Bien. Es necesario. Y investigar sencillamente significa prestar atención cuidadosamente. Esa es la única cosa que significa. Y específicamente en el paso de investigación estamos prestando atención al texto, las palabras, las repeticiones, los temas, el orden, la gramática. Queremos observar lo que está ahí realmente. No estamos interpretando, no estamos aplicando, nomás queremos entender lo que está ahí. Es un poco como el hombre, no sé en español qué sería, pero Sherlock Holmes, el famoso investigador de Londres. Sí. Y entonces es interesante verlo porque él puede saber lo que pasó, nomás viendo un poco de lodo en la bota de una mujer porque está observando los detalles, ¿cierto? Y eso es lo que estamos haciendo en la parte de investigación. Y queremos observar los detalles de lo que está ahí enfrente de nosotros. Entonces, tiene que ver con el contexto, tiene que ver con el texto mismo, las diferentes palabras, tiene que ver con temas. Y luego pensamos en la idea grande del texto. Estas son las partes mayores de la investigación. Acá tengo una cita bien corta que tú haces en el libro respecto del objetivo. El objetivo de la investigación es discernir el significado del autor, ¿no? Sí. ¿Y quién es el autor? Claro. ¿Quién es el autor? ¿Quiénes son los que recibieron ese escrito? Pero ¿quién es el autor, hermano? Tú, está en tu libro. El objetivo de la investigación es discernir el significado. Por ejemplo, de Romanos. Bueno, Pablo, ¿no? Esa es la pregunta. ¿Es Pablo o es Dios? Y siempre hay que tener dos mentes o algo así. Cuando leemos la Biblia, hay que entender a la vez que
que el autor es Dios, es Claro. la palabra de Dios, es inspirada por Dios y entonces por eso lo estimamos y lo creemos y lo obedecemos. Pero a la vez Dios utilizó un autor humano como Sí, Pablo, claro. Pedro, quien sea, y utilizó esta persona, su personalidad, sus experiencias, pasarnos la palabra de Dios. Entonces hay que recordar estas dos cosas, ¿cierto? Pero en investigación, sí, tienes razón. El meta es discernir lo que Pablo o Pedro o Juan o quien sea, lo que ellos tenían en mente, lo que ellos querían decir cuando escribieron todo lo puedo en Cristo, quien me fortalece. ¿Qué tenía en mente? ¿Qué fue el significado que tenía en mente Pablo cuando escribió eso a la iglesia de los filipenses? Esa es la idea. No queremos interpretarlo, no queremos aplicar, nomás queremos entender el significado en investigación. Ahí tenemos entonces ese propósito, ¿no? Dentro de lo que tú denominas investigación, entender ese significado sin todavía adelantarnos a aplicaciones o ver cómo se ve eso en nosotros, sino que netamente sobre el texto, ¿cierto? Ya. Y esta es una dificultad también. Muchos quieren ir rápido a la aplicación o la interpretación. Y vamos a ir ahí. Pero si no hacemos los pasos de investigación con cuidado, con humildad, vamos a fallar en la interpretación y aplicación. Y no vamos a ver todo lo que hay ahí. No se olviden qué estamos haciendo aquí. Estamos meditando, ¿cierto? Estamos yendo lentamente, observando lo que hay en la Biblia, tomando tiempo para que podamos ver todo y recibir lo que Dios tiene para nosotros y luego prepararnos para darlo a otro si tenemos esa oportunidad. Relacionado con esto está el tema del contexto, ¿no? El contexto bíblico, el contexto literario, el contexto en todas sus formas aplicados a la escritura. De esto se ha escrito mucho, ¿no? Todos los autores coinciden en que no podemos dejar de prestar atención al contexto si queremos llegar a una interpretación correcta de la escritura. Entonces, ¿por qué es tan fundamental esto del contexto para interpretar la escritura? Alguien podría decir, pero estoy actuando esto, ¿no? Yo con mi Biblia la abro o abro cualquier hoja y bueno, y eso me habla directamente. Entonces, bueno, ahí hay un poco de riesgo porque puede salir ciertos versículos medio complicados, pero es una práctica muchas veces. Entonces, de entender, de tomar la escritura casi como una especie de, perdóname el término, una especie de horóscopo, ¿no? Donde yo voy a recibir una palabra que me va a ayudar. Sin embargo, si yo no entiendo el contexto en el cual está eso escrito, puedo llegar a pensar cosas que nunca estuvieron en la intención del autor ni en el contexto. Sí, no, este es muy importante y creo que la vez pasada di del ejemplo de llama, ¿cierto? Si escuchamos la palabra llama, ¿qué significa? Y ese es un poco gracioso, pero como dijiste, hay un riesgo muy grande cuando leemos la Biblia sin considerar lo que quiso decir Pablo. Y no podemos, o quien sea, y no podemos realmente entender lo que quiso decir si no sabemos normalmente un poco del contexto. Y también ese tiene que ver con sus circunstancias en el momento, pero también tiene que ¿cómo puedo decirlo? La época, tal vez podríamos decir. Si algo que fue escrito antes de Cristo, como un mandamiento a los israelitas, hay que entenderlo en un sentido, una forma, y algo escrito a la iglesia después de Cristo, nosotros lo entendemos en otra manera, o lo interpretamos y aplicamos en otra forma. Como mencioné, las letras o las cartas en el Nuevo Testamento que
que fueron escritos a las iglesias. Estas son las partes de la Biblia que son más aplicables a nosotros, o en otros sentidos están más cerca a nosotros. Nosotros no hay mucha, el contexto es muy similar a nosotros, porque somos también parte de una iglesia, también en Cristo, también enfrentándonos con el mundo y el diablo y todo eso. Entonces, hay que considerar estas partes de la Biblia, estos asuntos para interpretarlo, entenderlo correctamente. Y respecto al contexto, más técnicamente hablando, ¿qué tenemos que considerar en el contexto? ¿El contexto histórico? ¿El contexto del propio escrito? ¿Qué puedes decirnos al respecto? Ok. Entonces, bueno, creo que mencioné en la primera lección que nosotros, bueno, si alguien toma una clase de interpretación, va a haber como las mismas palabras de lo que tenemos aquí, pero tal vez ellos tendrán nomás 2 contextos o otro tendrá 4 contextos. Yo utilizo 3 contextos y nomás es una forma de organizar la información nada más. No tiene que ver que ellos están equivocados y yo estoy correcto. No tiene que ver con eso. Pero eso es lo que en mi experiencia, esa es la mejor forma de hacerlo. Tenemos el contexto, ¿cuál es? Ok, contexto histórico, es el primero. Y ese tiene que ver con el autor, audiencia y sus circunstancias. ¿Qué está pasando en la historia? Por ejemplo, Gálatas. Pablo había ido allí para sembrar la semilla, sembró una iglesia y luego salió para seguir en sus trabajos. Luego vino algunos judaizantes y empezaron a predicar a los cristianos ahí que dijeron, sí, ustedes son cristianos, que bueno, también creemos en Cristo. Cristo murió por tus pecados y entonces casi ya estás ahí. Ahora que crees en Cristo, también tienes que cumplir con la ley de Moisés para ser salvo. Eso es lo que ellos dijeron. Entonces, cuando entendemos este contexto histórico, luego la carta tiene mucho más sentido de que si no supiéramos esto. Entonces, contexto histórico, contexto cercano. Este tiene que ver con cómo el argumento o las ideas fluyen en el libro o en la carta o en los capítulos. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece en Filipenses 4:13. Es un versículo muy asombroso, pero está conectado a ideas antes y ideas después, que nos indica qué significa realmente esta frase. Ese es el contexto cercano. Y por fin, el contexto, ¿cómo se dice en español? Integral. Sí. Integral. Contexto integral tiene que ver con eso. ¿Cómo cabe este pasaje y tal vez esta carta en la gran historia de redención, de Génesis a Apocalipsis? ¿Qué es la relación entre lo que estoy estudiando con esta gran historia? Tiene que ver con la creación, tiene que ver con la preparación de un pueblo, tiene que ver con la venida de un Mesías, tiene que ver con la expansión de la iglesia, tiene que ver con los últimos tiempos. Entonces, ubicarnos en la gran historia, ubicar el pasaje que estamos estudiando en la gran historia. Muchas gracias, Ryan, por esa explicación respecto de los contextos. Estamos compartiendo aquí una conversación entre hermanos y pastores respecto de este libro, ¿no? Para poder aprender y entender mejor la escritura. Les repito a los hermanos que a lo mejor se están sumando a esta conversación, que el material del pastor Ryan está disponible de manera gratuita para quienes lo quieran obtener. Pueden empezar a leerlo y seguramente esta conversación con su autor les va a resultar de mucho provecho si es que comienzan o ya comenzaron quizás a leer el libro. Hemos hablado entonces, Ryan, de esto primero de la investigación, hemos hablado un poquito del contexto. Ahora, ¿a qué te refieres cuando hablas de indagar el texto bíblico? ¿Y cuál es la importancia de indagar el texto?
algunos tips para cómo debemos hacerlo y bueno, cómo esto finalmente va a repercutir en una mejor comprensión de las Escrituras. Ya, muy bien. Y déjame mencionar también que la PDF se encuentra en mi sitio, que se llama ryanbush.org. Y también, por si acaso, hay un grupo en WhatsApp donde leemos la Biblia, no todos los días, pero casi todos los días, no más un grupo que lea juntos, nada más. Eso es lo que hacemos. Entonces, puede juntarse con ese grupo ahí en el vínculo también. Entonces, indagar el texto tiene que ver, bueno, es parte de la investigación. Después de entender el contexto, nosotros luego queremos, ahora entendemos el contexto histórico, contexto cercano, contexto integral. Ahora, ¿qué hay aquí en el pasaje? Y en esta parte lo que queremos hacer es tener una hoja tal vez, y si tienes el libro, hay espacio ahí para hacerlo. No es muy bueno hacerlo en la Biblia porque vas a poner ahí. Pero empezar a marcar, anotar el texto con diferentes formas para indicar qué encontramos ahí. Entonces, por ejemplo, empezamos con las palabras de acción. En otras palabras, los verbos. Encierra con un círculo las acciones. Entonces, buscamos en el pasaje las acciones. Por ejemplo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿dónde están las acciones? Puedo. Fortalece. Entonces, un círculo alrededor de puedo, un círculo alrededor de fortalece. También buscamos una palabra que modifica estos verbos. Si hay una palabra que modifica. Entonces, por ejemplo, el niño corre. Bueno, la acción es corre. Pero si dice el niño corre rápidamente, luego tenemos una palabra que modifica corre, ¿cierto? Entonces ponemos una nube alrededor de rápidamente y lo conectamos al corre. Y también en el libro, si lo tienen, pueden ir atrás y hay un ejemplo ahí de un versículo que tiene todas las anotaciones para ver cómo lo hago. Pero como he mencionado, pueden cambiarlo si quieren. Si no te gustan círculos, pueden utilizar triángulos, lo que sea. Sí, claro. El punto es pasar tiempo observando cuidadosamente. Después de las acciones, luego buscamos los sustantivos. Yo utilizo un cuadrado o un rectángulo, los sustantivos importantes. Entonces, el niño corre, niño sería un sustantivo. También una palabra que modifica. El niño gordo corre rápidamente. Ese no tiene mucho sentido, pero bueno. Gordo sería una palabra que modifica el palabra, el sustantivo niño, ¿cierto? Entonces hacemos esas conexiones. Bueno, ese es muy sencillo. Cuando leemos pasajes un poco más complicados, vas a ver cosas que no has visto antes. Vas a pensar, wow, nunca he visto estas palabras en esta conexión antes. Ahora es más llena más rico ahora. Entonces, y luego identifica los pronombres, sería el próximo paso. Entonces, es importante entender a qué se refiere un pronombre. Si algo dice, por ejemplo, él es muy poderoso. ¿Quién es él? ¿Quién es poderoso? Bueno, podemos decir, él es poderoso. Pero ¿quién es él? ¿Es Dios? ¿Es Moisés? ¿Quién es poderoso? Entonces, lo que yo hago es yo escribo el nombre de la persona o la cosa debajo del pronombre en letra muy pequeña para que me acuerde de lo que significa. Y luego, después de hacerlo, yo leo el versículo en voz alta otra vez, pero en lugar de utilizar el pronombre, yo digo el nombre de la persona, cambiándolo. Aunque suena un poco extraño, pero lo pone muy claro en la mente cuando alguien lo lee así. Otro paso después de esto es
coloca entre corchetes los conectores. Ujú. Corchetes. Hermano, ¿sabes qué es un corchete? Sí, Ok. sí, sí. Qué bien. Estaba pensando mientras tú hablabas la importancia de manejar estos conceptos, ¿no? Entonces uno se acuerda un poco lo que acá en Chile decimos enseñanza básica, donde nos enseñaron todo esto de los sustantivos, los pronombres, los verbos. Ya. Ajá. Necesitamos esas herramientas para hacer este ejercicio que tú nos estás mencionando. Si necesitas el libro para hacer estas cosas. No, no, te digo que necesitamos esta herramienta de la enseñanza básica, ¿no? Primaria, para Ya. poder hacer esto de manera efectiva. Ya, pero acuérdate que en la primera sesión que dije que llegamos a un punto Ujú. donde las personas siempre dicen, este es muy difícil No, porque claro. ni me acuerdo qué es un... Por eso a eso iba, a eso iba. Pero bueno, el propio texto, tal como tú lo Ya. estás, no sé si tú me vas a entender esta palabra, es como un poco desmenuzar el texto, ¿no? Ir como identificando ciertas cosas, ciertas relaciones en el propio texto, Ya. y teniendo en cuenta lo que tú dices, si finalmente tampoco estamos hablando física cuántica acá, ¿no? Son cosas muy particulares que Ya. todos podríamos entender, un verbo, un artículo, pero quería hacer un poco ese alcance, que a veces Bueno, alguien podría asustarse con estas palabras, pero son cosas que sí, están en la Biblia. Él es el artículo, el verbo es la acción, no es nada, digamos, tan difícil de entender. ya. Y eso es importante. Lo que acabas de decir, pueden hacerlo. Sí. Pueden hacerlo. Aunque es un poco difícil al principio y tal vez uno piensa, no, eso me recuerda de mis clases en el colegio, no quiero pensar en eso. Y entiendo, tampoco no quiero pensar en mis clases del colegio, pero ese es el punto. Dios nos ha dado su palabra en forma de idioma humana. Sí. Dios ha utilizado nuestras lenguas, bueno, Ajá. griego, hebreo, y luego hemos traducido a otros para darnos sus pensamientos, Amén. sus promesas. Entonces vale la pena pasar algún tiempo aprendiendo cómo funciona nuestro idioma para que podamos estar seguros que entendemos lo que nuestro Dios nos está diciendo. Amén. Y este no es mucho. Si quieren ir y comprar un libro de gramática, vas a ver que hay mucho más que podrías estudiar. Sí. Esto es muy básico y sí pueden hacerlo. Pero en este paso, bueno, yo no sabía los corchetes. Sí, es una palabra graciosa, hermano, porque corchete para mí suena como, no sé, una comida que alguien compra de calle para comer en camino. No sé, me parece que vamos por corchetes o algo así. No sé por qué se llama eso. Pero siempre cuando lo hago ese paso, yo tengo hambre después, pero bueno. La idea aquí es buscar la palabra o frase que conecta dos ideas. Y este es muy importante, porque este nos indica dónde está cambiando la idea o yendo alrededor de una esquina el autor. Un pasaje puede ser como una casa. Y solo es una sola casa, pero hay partes de la casa. Y podemos estar caminando al lado de la casa, yendo en una dirección. Luego vemos un conector y el autor quiere que giramos a la izquierda para seguir en la casa, pero estamos yendo en otra dirección, pero todavía estamos al lado de la casa. Los conectores nos muestran también a veces una... ¿cómo se dice? Punto coma. A veces nos ayuda con eso. Un punto nomás también puede indicarnos esto, pero los conectores son muy importantes. Un ejemplo, por lo tanto. Claro. Por lo tanto, es un conector utilizado mucho en la Biblia y nos indica algo. ¿Qué nos indica? Por lo tanto, bueno, nos indica que lo que él va a decir después depende o es el resultado de lo que acaba de decir antes, ¿cierto? Romanos 8, ¿qué dice en este versículo? Romanos 8:1, ¿sabes, hermano, por memoria? Yo sé en inglés, pero... No me acuerdo en este momento, pero mira, te lo busco. Chequeo para ver si creo que... Romanos. Acá estoy. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ok, entonces, ¿qué está el conector ahí, hermano? Déjame abrirlo para mirarlo. Ahora pues,
Ahora pues, no son muy similares, ¿cierto? Ahora pues te dice que lo que vas a leer ahora, que no hay condenación, esto es importante, ¿cierto? Wow. Sí, claro. Pero ¿por qué no hay condenación? ¿Por qué no hay condenación? Bueno, a causa de lo que dijo en 9, no sé, o 7, estos. Entonces los conectores nos ayudan con estas partes de las escrituras. Entonces queremos buscar esos conectores, poner en corchetes. Por ejemplo, déjame leer un ejemplo que está en el libro. Dice, y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Ahí está. Se alegró grandemente por la calabacera. Bueno, ¿dónde está el conector? Hay un par de conectores ahí, pero uno es ¿para qué? ¿Para qué? Creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza. ¿Qué nos indica para qué? Nos indica el propósito de algo. El propósito. Dios hizo eso para que puede pasar. Entonces, conectores, muy importante. Creo que este es el último, de indagar el texto, ¿cierto? Este sería el último paso ahí. Perfecto. Ahora, tú también mencionas en el libro, ¿no? Patrones habituales con los que podemos ver la escritura. Yo estuve ahí un poco haciendo un resumen, palabras que se repiten, hemos hablado de eso también. Causa y efecto, ¿no? Causa y efecto, comparaciones versus contrastes y bueno, anote las listas también, listas completas y representativas. Pensaba mientras un poco leía tu material en una práctica, en una no muy buena práctica, que es muchas veces tener una idea de predicación, en el caso de los que tenemos la bendición de predicar, y después ir a buscar un texto que lo respalde. Eso es una práctica habitual. En alguna oportunidad uno también lo hizo, ¿no? En su ignorancia. Sin embargo, este tipo de ejercicios nos libra de eso, ¿no? Nos libra de tener a veces, yo quiero hablar de esto y voy a buscar un texto, y a veces tomo un texto aislado que no tiene ninguna relación con el tema que yo quería exponer y termino tergiversando la palabra. Y no es malo intentar ayudar a la congregación con un tema que claro, sea algo que está pasando. Pastoral, digamos. Sí, porque, bueno, si digamos que hay una enfermedad muy grande pasando por el pueblo, algunas personas han muerto y queremos hablar de la soberanía de Dios o cómo debemos responder a enfermedades. No es malo ir y formar una predicación, pero lo malo es ya tener todo decidido en la mente sobre ese tema. Ajá, claro. Decir como Dios es soberano y significa 1, 2, 3, 4, 5. Ahora voy a buscar versículos para 1, versículos para 2, versículos. Claro. No, lo que debemos hacer es hacer una teología sistemática de los pasajes relevantes sobre el tema y ¿sabes qué? Nosotros podemos utilizar ese proceso para estudiar esos pasajes y luego predicar sobre el tema de soberanía, pero surge del texto mismo, no surge de nuestras mentes, nuestras ideas, nomás buscando un texto para respaldarlo. Pero sí, eso es peligroso si llegamos con las ideas, ya sé qué significa, nomás quiero buscar un apoyo. Uh-huh. Ahora, todo lo que estamos conversando, este ejercicio, ¿no? Tampoco debemos entenderlo como un ejercicio frío, como una especie de receta, como una especie de seguir ciertos números, porque de nada nos va a servir si en todo este proceso no estamos dependiendo de Dios. Entonces, lo hablábamos, me parece, en programas anteriores, ¿no? Entrar en una dinámica de mucho ejercicio intelectual, pero no es qué peligroso es, Ryan, no depender en el ejercicio del Espíritu de Dios, que finalmente va a ser quien va
va a iluminar todo este proceso. Este es otro punto muy importante y gracias por mencionarlo, porque hay otro peligro aquí y es depender del proceso. Uh-huh. Y es depender de capacitación, depender de mi preparación. Yo he hecho todo el libro de Ryan y ahora yo puedo predicar porque yo sé cómo hacer el proceso. O yo entiendo la Biblia porque yo he hecho todos los pasos. Este pensamiento también es peligroso porque nosotros somos ramas, Cristo es la vid, nada podemos hacer aparte de Él. El Espíritu Santo ilumina las Escrituras a nosotros. Amén. El proceso no es el Espíritu Santo, el proceso es una... ¿cómo se dice? No sé, pero si alguien rompe quebranta su pierna y tiene que utilizar la cosa así, ¿cómo se llama, hermano? Un yeso, una férula puede ser. No, pero la cosa para caminar, no el yeso. Las muletas. Muletas. Muleta, ese proceso, porque somos débiles, es una muleta, somos débiles, necesitamos ayuda, y no es una muleta para que nos capacita a entender la palabra. Tal vez parece que sí, pero no. Es una muleta que nos ayuda a ir más espacio por las Escrituras para que Dios puede enseñarnos, para que el Espíritu Santo puede mostrarnos lo que está ahí. Sí, utilizamos nuestros cerebros, no estoy diciendo que no tenemos nada que ver, sí, claro, pero no es el milagro del proceso que nos muestra lo que dice su palabra, es el poder de Dios por su Espíritu obrando en nosotros. Este es la policía acostada, nomás ayudándonos a ir más lento por el texto para que podamos meditar, para que el Espíritu Santo pueda ayudarnos. Gracias, Ryan. Hemos visto algunos tópicos de tu libro. Invitamos nuevamente a los hermanos a poder descargarlo de ahí de tu página, ryanbush.org, usando bien la palabra de verdad, un método sencillo para interpretar la Biblia. Seguiremos conversando en otros capítulos. No sé si quieres agregar algo más a lo que hemos hablado, querido Ryan, para despedirnos también. La única cosa es esto, animar que están ayudando, escuchando, a no estar abrumados por lo que han escuchado, porque parece mucho. Sí. Es un poco mucho, el proceso es un poco largo, pero que no sean abrumados, hermanos, que no estén abrumados. El Señor está con ustedes, pueden aprender ese proceso, otro proceso, pueden pasar tiempo con la palabra. El punto es esto, que pasemos más tiempo con Dios en su palabra. Amén, amén. Bien, queridos hermanos, hermanas que han estado con nosotros compartiendo este tiempo de conversación, hemos estado con el pastor Ryan Bush desde Estados Unidos para hablar de interpretación bíblica a través de esta herramienta que él nos ofrece también generosamente a todos los que queramos adquirirlas. Le esperamos en un próximo programa aquí entre hermanos y pastores para que sigan conectados con nosotros y también, por supuesto, con toda la programación de Radio Emisoras Armonía. Será hasta entonces una próxima oportunidad. Que el Señor les guarde. ¿Quieres volver a escuchar este programa? Encuéntralo en Spotify, Apple Podcast y armonía.cl. Cada semana, un nuevo episodio.